Me llamo Josefina Campos y tengo 65 años. Vivo en Granada, en la misma casa donde crié a mis 3 hijos, Miguel, Carmen y Alejandro. Es una casa de 2 plantas con patio andaluz, llena de macetas con geranios y jazmines, que cuido cada mañana con el mismo esmero con el que durante décadas cuidé a mi familia. Ese día, el 15 de octubre, me levanté antes del alba, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la emoción no me dejaba dormir. Era mi 65 cumpleaños, y después de meses de planificación, había logrado que toda la familia se reuniera para celebrarlo. Mis 3 hijos, mis 5 nietos y, por supuesto, las nueras. También vendría Elvira Morales, la madre de Patricia, la esposa de mi hijo Miguel. Mientras preparaba el café en la cocina, recordé cómo había sido organizarlo todo. Carmen, mi hija, había propuesto hacer la celebración en un restaurante, pero yo insistí en que fuera en casa. Quería cocinar para todos. Quería que se sintieran cómodos en el lugar donde habían crecido, donde cada rincón guardaba recuerdos de nuestros momentos más felices. Mamá, vas a estar muy cansada cocinando para 15 personas, me había dicho Carmen por teléfono unas semanas antes. No seas tonta, hija. Cocinar para ustedes nunca me cansa. Es lo que más me gusta hacer. Le respondí mientras anotaba en mi cuaderno todo lo que tenía que preparar. Y era cierto. Durante toda mi vida, cocinar para mi familia había sido mi forma de demostrar amor. Cada plato era una caricia, cada comida una manera de decir «los quiero», sin necesidad de palabras. Esa mañana del 15 de octubre, me puse mi delantal favorito, el azul con florecitas blancas que Carmen me había regalado el Día de la Madre hacía 3 años, y comencé a preparar todo con tiempo. Primero, el gazpacho andaluz, cremoso y fresco, con tomates de mi propio huerto. Después, el arroz con pollo, que siempre les había gustado a los niños, y las croquetas de jamón que mis nietos devoraban cada vez que venían a visitarme. Mientras picaba las verduras, no podía dejar de sonreír. Hacía tanto tiempo que no teníamos una reunión familiar completa. Con los trabajos, los estudios de los nietos y las ocupaciones de cada uno, era difícil coordinar que todos estuvieran libres el mismo día. Pero para mi 65 cumpleaños, todos habían hecho un esfuerzo especial. Miguel, mi hijo mayor, trabajaba como arquitecto y siempre andaba viajando por toda Andalucía supervisando obras. Patricia, su esposa, era profesora de primaria y tenían 2 hijos, Lucía, de 16 años, y David, de 12. Carmen, mi única hija, vivía en Sevilla con su marido Javier y sus 2 hijas, las mellizas Ana y Elena, de 10 años, y Alejandro, el menor, soltero todavía a los 32 años, era ingeniero informático y trabajaba desde casa, lo que me permitía verlo más seguido. A media mañana, comenzaron a llegar los primeros invitados. Carmen llegó con las mellizas, cargadas de globos, y una tarta que había comprado en una pastelería de Sevilla. «¡Abuela Josefina!», gritaron Ana y Elena al verme, corriendo hacia mis brazos. Ese abrazo triple me llenó el corazón de una felicidad tan pura que por un momento olvidé todos los dolores de espalda y las preocupaciones de la edad. «Mis niñas hermosas», les dije besándolas en las mejillas. «¿Cómo habéis crecido? Ana, estás hecha toda una señorita. Y Elena, cada día más guapa». Carmen me abrazó después y me entregó un paquete envuelto en papel dorado. «Feliz cumpleaños, Meres mamá. Espero que te guste», me dijo con esa sonrisa que heredó de su padre, mi querido Antonio, que descansa en paz desde hace 8 años. Poco después llegó Alejandro con una botella de vino de Rioja y un ramo de rosas rojas. Para la cumpleañera más bella de Granada, me dijo haciendo una reverencia exagerada que me hizo reír. Alejandro siempre había sido el payaso de la familia, el que sabía hacer reír a todos en los momentos difíciles. Mientras terminaba de poner la mesa en el comedor, con el mantel blanco bordado que había sido de mi madre y la vajilla de porcelana que guardaba para las ocasiones especiales, llegó Miguel con Patricia, Lucía y David. «¡Abuela!», gritó David corriendo hacia mí y abrazándome con tanta fuerza que casi me tira al suelo. A los 12 años era pura energía y alegría. «Hola, abuela», me saludó Lucía, con esa sonrisa tímida típica de los adolescentes. A los 16 años ya era una mujer preciosa, alta y delgada como su madre, con los ojos verdes de Miguel. Miguel me dio un beso en cada mejilla
y me entregó una caja pequeña. «Feliz cumpleaños, Bedaqueris, mamá. Gracias por organizar todo esto. La casa huele increíble», me dijo. Patricia me saludó con educación, como siempre. No es que fuera fría conmigo, pero nunca habíamos tenido esa conexión especial que yo esperaba tener con una nuera. Era una mujer correcta, buena madre y esposa, pero siempre mantuve cierta distancia. «Josefina, muchas felicidades. Mi madre llegará en unos minutos. Viene con mi hermana Rosa», me informó Patricia mientras dejaba su bolso en el sofá. Ahí estaba. Elvira Morales vendría con Rosa, su otra hija. Elvira tenía 63 años, 2 menos que yo, pero siempre actuaba como si fuera la matriarca de la familia. Era una mujer elegante, que se cuidaba mucho físicamente y tenía esa personalidad magnética que atraía la atención de todos. Desde el día que Miguel se casó con Patricia, hace 18 años, siempre sentí que competíamos silenciosamente por el cariño de los nietos y por el lugar que ocupábamos en la familia. No es que Elvira fuera mala persona. De hecho, era encantadora, divertida y generosa, pero había algo en la forma en que todos la trataban, en cómo los nietos corrían hacia ella cada vez que llegaba, en cómo Miguel y Patricia siempre hablaban de la abuela Elvira, con una admiración especial que me hacía sentir invisible. Cuando finalmente llegó Elvira con Rosa, toda la casa se llenó de una energía diferente. Elvira entró como una reina, elegante con su vestido color beige y su pelo perfectamente peinado en la peluquería. Traía una bolsa de regalo grande y una sonrisa radiante. «Josefina, querida, feliz cumpleaños», me dijo dándome 2 besos. «Qué bien huele todo. Como siempre, eres la mejor cocinera de Granada». Los cumplidos de Elvira siempre sonaban sinceros, pero por alguna razón que no sabía explicar, me hacían sentir incómoda. Era como si hubiera una competencia invisible entre nosotras que solo yo percibía. «¡Abuela Elvira!», gritaron Lucía y David al verla, corriendo hacia ella con la misma energía con la que minutos antes habían corrido hacia mí. Ana y Elena también se acercaron, aunque con menos familiaridad, ya que la veían menos. «Mis amores», dijo Elvira abrazándolos. «Lucía, cada día más guapa. Vas a tener que espantar a los chicos con un palo. Y David, qué alto estás. Pronto me vas a sacar 2 cabezas». Rosa, la hermana de Patricia, me saludó cordialmente. Era una mujer sencilla, divorciada, que trabajaba como administrativa en el Ayuntamiento de Granada. Siempre había sido amable conmigo, sin las complicaciones que a veces surgían con Patricia. «Josefina, muchas felicidades». Elvira no paraba de hablar de lo emocionada que estaba por esta celebración, me dijo Rosa. Cuando por fin todos estuvieron reunidos en el comedor, sentí una mezcla de felicidad y nerviosismo. La mesa estaba preciosa, con las flores frescas del jardín como centro, los platos brillando bajo la luz del candelabro y toda mi familia alrededor. Este era el momento que había estado esperando durante meses. «Bueno, familia», dije, poniéndome de pie junto a mi silla, en la cabecera de la mesa. «Antes de empezar a comer, quiero agradecerles que hayan venido todos a celebrar conmigo. Cumplir 65 años rodeada de las personas que más quiero es el mejor regalo que podía pedir». Todos aplaudieron y gritaron «¡Felicidades!» al unísono. Carmen se limpió una lágrima del ojo y Alejandro levantó su copa de agua Isdente, haciendo un brindis improvisado. «Por mamá, que nos ha dado tanto amor durante todos estos años que ya no sabemos ni cómo agradecérselo», dijo Alejandro. Durante la comida, la conversación fluyó naturalmente. Los nietos contaron cómo les iba en el colegio. Miguel habló de su último proyecto arquitectónico. Carmen nos puso al día sobre su trabajo en la Oficina de Turismo de Sevilla. Yo me dediqué a servir, a asegurarme de que todos tuvieran suficiente comida, a preguntar si alguien necesitaba más vino o más pan. Elvira, como siempre, era el centro de varias conversaciones. Contó anécdotas divertidas de su trabajo como voluntaria en la parroquia. Habló de un viaje que había hecho a Madrid para visitar a unos primos y mantuvo a todos entretenidos con su humor y su carisma natural. «Elvira, tienes que contarles lo del señor Emilio y las palomas», le dijo Rosa, riéndose. «¡Ay, sí!», exclamó Elvira. «Resulta que hay un señor en mi barrio que alimenta palomas en la plaza todos los días, pero no les da migajas, ¿no? Les lleva un menú completo, arroz, lentejas, hasta pollo desmenuzado. Las palomas ya no saben ni volar, de lo gordas que están.
Todos se rieron a carcajadas, incluso yo me reí, porque Elvira tenía esa habilidad para contar historias que te hacían olvidar cualquier preocupación. Cuando terminamos el plato principal, Carmen trajo la tarta y todos cantaron «Cumpleaños feliz». Soplé las 65 velas pidiendo un deseo, que mi familia siempre fuera así de unida, que siempre tuviéramos momentos como este. Después, llegó el momento de abrir los regalos. Carmen me había comprado una blusa preciosa de color azul marino. Alejandro me dio unos pendientes de plata que había elegido él mismo. Y Miguel me regaló un álbum de fotos familiar que había preparado Patricia con todas las fotos de los nietos desde pequeños. «Mira, mamá», me dijo Miguel, mostrándome el álbum. Patricia estuvo semanas organizando todas las fotos cronológicamente. Aquí están todos los momentos importantes. Los primeros pasos de David, la comunión de Lucía, las vacaciones en la playa. Era un regalo precioso y muy thoughtful. Al ver las fotos, recordé todos esos momentos en los que había estado presente, cuidando, amando, siendo parte importante de la vida de mis nietos. Elvira me regaló una bufanda de seda preciosa y un perfume francés. «Espero que te guste, Josefina. Vi la bufanda y pensé que te quedaría perfecta con tus ojos azules», me dijo. Era un regalo caro y elegante, como todo lo que hacía Elvira. Siempre tenía ese toque especial para elegir cosas bonitas. Después de abrir todos los regalos, mientras yo recogía los platos y los llevaba a la cocina, a pesar de las protestas de todos, «Mamá, es tu cumpleaños, no tienes que limpiar», Miguel se puso de pie y pidió silencio. «Familia», dijo Miguel con voz solemne, levantando su copa de vino. «Quiero hacer un brindis especial». Todos dejaron lo que estaban haciendo y cogieron sus copas. Yo también cogí la mía, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba de emoción. Este era el momento, el brindis por mi cumpleaños, por mis 65 años, por todo lo que había significado para mi familia durante estas décadas. Miguel miró a todos los presentes y con una sonrisa radiante, dijo: «Quiero brindar por una persona muy especial, alguien que siempre ha estado ahí para nosotros, que nos ha dado consejos sabios, que ha sido un pilar fundamental en nuestras vidas». Me preparé para recibir sus palabras, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad comenzaban a formar en mis ojos. «Quiero brindar por la abuela Elvira», continuó Miguel, «que hoy también está celebrando con nosotros y que siempre nos ha demostrado lo que significa ser una familia unida». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¡Por la abuela Elvira!», gritaron todos al unísono, levantando sus copas hacia el cielo. Yo me quedé allí, de pie junto a mi silla, con mi copa a medio levantar, viendo cómo toda mi familia brindaba por otra persona en mi propio cumpleaños, en mi propia casa, en la mesa que yo había puesto con tanto amor. El sonido de las copas chocando me llegó como un eco lejano. Carmen, Alejandro, Miguel, Patricia, los nietos, Rosa, todos sonreían radiantes mientras Elvira se ponía de pie y hacía una pequeña reverencia, como agradeciendo el homenaje. «¡Ay, no! ¡Por favor!», dijo Elvira con esa falsa modestia que la caracterizaba. «Ustedes son demasiado buenos conmigo. Yo solo trato de hacer lo que puedo por esta familia tan hermosa». Patricia se acercó a su madre y la abrazó. «Mamá, te mereces este reconocimiento y mucho más. Has sido increíble con todos nosotros». Lucía y David también se levantaron para abrazar a Elvira, y mis nietas Ana y Elena, aunque con menos familiaridad, se sumaron al abrazo colectivo. Yo seguía allí, invisible, con mi copa en la mano y una sonrisa que se me había congelado en el rostro. Nadie parecía darse cuenta de que la cumpleañera se había quedado de pie, sola, mientras todos celebraban a otra persona. «Josefina», me dijo Elvira, acercándose a mí con los ojos brillantes, «gracias por organizar esta celebración tan hermosa. Eres una anfitriona excepcional». Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Por dentro, algo se había roto de manera irreparable. No era solo que hubieran brindado por Elvira en mi cumpleaños, era la naturalidad con la que lo habían hecho, como si fuera lo más obvio del mundo, como si yo fuera simplemente la persona que cocinaba y limpiaba, pero no alguien digna de ser celebrada. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó Carmen acercándose. «Te veo un poco pálida». «Estoy perfectamente», mentí, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada de tanto cocinar». «Claro, has trabajado mucho hoy».
dijo Miguel, dándome unas palmaditas en el hombro. ¿Por qué no te sientas y descansas? Nosotros nos encargamos de recoger todo. Me senté en mi silla, la silla de la cabecera donde había estado durante décadas presidiendo las comidas familiares, y observé cómo la conversación continuaba fluyendo como si nada hubiera pasado, como si no hubieran acabado de ignorar completamente a la persona en cuyo honor se suponía que estaban reunidos. Alejandro contaba una anécdota de su trabajo. Carmen hablaba con Rosa sobre una serie de televisión que ambas estaban viendo, y Miguel discutía con Patricia los planes para las vacaciones de Navidad. Los nietos jugaban entre ellos, riéndose y bromeando, y Elvira, por supuesto, seguía siendo el centro de atención. Ahora estaba mostrándoles a Lucía y a David unas fotos en su teléfono móvil. Miren, estos son los pasteles que hice para la rifa de la parroquia la semana pasada, decía orgullosa. Recaudamos más de 300 euros para las familias necesitadas. ¡Qué maravilla, abuela!, exclamó David. ¿Me enseñas a hacer pasteles como tú? Por supuesto, mi amor. Cuando quieras vienes a casa y hacemos pasteles juntos. Escuché esa conversación y sentí como si alguien me hubiera clavado un puñal en el pecho. Yo había pasado años enseñándole a David a cocinar. Cada vez que venía a visitarme, nos metíamos en la cocina y hacíamos croquetas, tortillas, bizcochos. Era nuestro momento especial, nuestro ritual de abuela y nieto. Pero ahora parecía que quería aprender de Elvira, como si lo que yo le había enseñado no tuviera valor. David, intervine suavemente. ¿Recuerdas cuando el año pasado hicimos aquel bizcocho de limón para el cumpleaños de tu mamá? David me miró con una sonrisa distraída. Ah, sí, abuela. Estuvo muy rico. Inmediatamente volvió su atención hacia Elvira. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese momento entendí con una claridad dolorosa cuál era mi lugar real en esta familia. Yo era la abuela funcional, la que cocinaba, la que limpiaba, la que siempre estaba disponible cuando me necesitaban. Pero Elvira era la abuela querida, la divertida, la que inspiraba admiración y cariño espontáneo. Me levanté de mi silla despacio, sintiendo cada uno de mis 65 años en las rodillas y en la espalda. Nadie notó mi movimiento. Caminé hacia la cocina con la excusa de traer más café, pero en realidad necesitaba un momento para respirar, para procesar lo que había pasado. Una vez sola en la cocina, apoyé las manos en el fregadero y miré por la ventana hacia mi jardín. Los geranios que había regado esa misma mañana con tanta ilusión, ahora me parecían testigos mudos de mi humillación. ¿Cómo había sido tan ciega? Durante años me había preguntado por qué sentía esa competencia invisible con Elvira. ¿Por qué me incomodaban sus visitas? ¿Por qué siempre tenía la sensación de que ocupaba un segundo lugar? Ahora lo entendía. No era paranoia mía. Realmente ocupaba un segundo lugar. Pensé en todas las veces que había cancelado planes propios para cuidar a los nietos cuando Miguel y Patricia necesitaban salir. Recordé las noches en vela cuando Lucía tenía fiebre de pequeña, las tardes ayudando a David con los deberes de matemáticas, los fines de semana llevando a Ana y Elena al parque cuando Carmen tenía que trabajar. Pensé en las navidades que había pasado cocinando para 15 personas, en los cumpleaños donde me levantaba a las 5 de la mañana para preparar tartas caseras, en las veces que había prestado dinero sin que me lo devolvieran cuando alguno de mis hijos pasaba por dificultades económicas. Y pensé en las veces que Elvira llegaba con sus regalos elegantes, sus anécdotas divertidas y su disponibilidad selectiva. Porque Elvira ayudaba cuando le convenía, cuando le apetecía, cuando podía lucirse. Pero yo estaba ahí siempre, en los momentos bonitos y en los difíciles, en las alegrías y en las preocupaciones. El café se había terminado de hacer en la cafetera, llenando la cocina con su aroma. Preparé la bandeja con las tazas, el azúcar, la leche, igual que había hecho miles de veces en mi vida. Pero esta vez, mientras colocaba cada taza en su plato, me di cuenta de algo. Yo había permitido que esto pasara. Durante décadas había pospuesto las necesidades de todos los demás a las mías propias. Había sido tan generosa con mi tiempo, con mi amor, con mi dedicación, que todo el mundo había dado por sentado que siempre estaría ahí. Y cuando uno da por sentado algo, deja de valorarlo. Elvira no era mala persona, y mis hijos tampoco, pero todos habían caído en la trampa de pensar que mi amor era incondicional e inagotable, mientras que el cariño de Elvira
Había que ganárselo, había que merecerlo, había que celebrarlo. Regresé al comedor con la bandeja del café, manteniendo esa sonrisa automática que había perfeccionado durante años. La conversación había derivado hacia los planes de Semana Santa, y Elvira estaba contando que quería organizar una excursión familiar a Córdoba. Podríamos alquilar una casa rural grande donde quepamos todos, decía entusiasmada. Yo me encargo de buscar opciones y organizar las comidas. ¡Qué idea tan buena, mamá!, exclamó Patricia. Los niños van a estar encantados. Carmen también parecía emocionada con la propuesta. Hace años que no hacemos un viaje todos juntos. Sería perfecto. Miguel asintió. Deja que miremos fechas y presupuesto, Elvira. Pero la idea me parece estupenda. Yo serví el café en silencio, escuchando cómo planificaban unas vacaciones familiares sin siquiera preguntarme si quería participar, si tenía alguna sugerencia o si el presupuesto me convenía. Era como si fuera un miembro honorario de la familia, alguien que probablemente sería invitado por cortesía, pero cuya opinión no era relevante para la organización. Abuela Elvira, dijo Lucía, ¿podemos ir también a visitar la mezquita de Córdoba? En el instituto nos han hablado mucho de ella. Por supuesto, mi amor, podemos hacer una visita guiada completa. Yo conozco a una guía excelente que nos puede enseñar todos los detalles históricos. Otra punzada en el pecho. Yo había nacido y crecido en Andalucía. Conocía la historia de Córdoba, de Granada, de toda la región como la palma de mi mano. Había llevado a mis hijos de pequeños a visitar todos los monumentos. Les había contado las leyendas. Les había enseñado a amar su tierra. Pero ahora parecía que Elvira era la experta en cultura andaluza. Josefina, me dijo Rosa, tienes que venir con nosotros. Tú conoces Córdoba muy bien, ¿verdad? Fue un gesto amable de su parte, pero llegó tarde y sonó más a cortesía que a un interés genuino por contar conmigo. Veremos, respondí vagamente, sirviendo azúcar en mi café. La tarde continuó así, con conversaciones familiares de las que yo participaba marginalmente, como una espectadora de mi propia vida. Cuando llegó la hora de recoger la mesa y lavar los platos, automáticamente me levanté para hacerlo, pero esta vez Carmen y Alejandro insistieron en que me quedara sentada. Hoy no tocas ni un plato, mamá, dijo Carmen firmemente. Es tu cumpleaños. Irónicamente, esa fue la primera vez en toda la tarde que alguien mencionó que era mi cumpleaños. Mientras mis hijos recogían la mesa, Elvira se acercó a mí y se sentó en la silla de al lado. Josefina, quiero agradecerte otra vez esta celebración tan hermosa, me dijo en voz baja. Se nota el amor que le has puesto a cada detalle. La miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de malicia, de intención de hacerme daño. Pero solo vi sinceridad, y eso, de alguna manera, dolía aún más, porque significaba que realmente no se había dado cuenta de lo que había pasado. Para ella, era natural ser el centro de atención, era natural que la celebraran incluso en el cumpleaños de otra persona. De nada, Elvira, le respondí. Me alegra que hayas disfrutado. Siempre disfruto cuando estamos todos juntos, continuó. Esta familia es tan especial. Miguel y Patricia han hecho un trabajo excelente criando a Lucía y David, y Carmen es una madre maravillosa con las mellizas, y Alejandro, con lo trabajador y cariñoso que es. Tú puedes estar muy orgullosa de los hijos que has criado. Sus palabras eran un cumplido, pero también eran una confirmación de mi nueva comprensión. Yo era valorada como la madre que había criado bien a sus hijos, no como una persona con valor propio. Era reconocida por mi función, no por mi esencia. Gracias, dije simplemente. Elvira siguió hablando sobre lo importante que era mantener unida a la familia, sobre lo mucho que significaba para ella ser parte de este grupo, sobre sus planes para organizar más reuniones familiares. Con cada palabra que decía, yo sentía cómo se agrandaba el vacío en mi pecho. Cuando terminaron de recoger la mesa, todos regresaron al comedor para seguir charlando. Lucía se sentó al piano que tenía en un rincón y comenzó a tocar una melodía que había aprendido en el conservatorio. Era una pieza preciosa de Chopin, y todos la escuchamos en silencio religioso. ¡Qué maravilla! Lucía, exclamó Elvira cuando terminó. Tocas como una profesional. Tienes que tocar en la próxima celebración de la parroquia. ¿De verdad crees que toco lo suficientemente bien?, preguntó Lucía con esa inseguridad típica de los adolescentes. Por supuesto que sí, mi amor.
Tienes un talento extraordinario. Yo también pensaba que Lucía tocaba hermosamente el piano. De hecho, había sido yo quien había insistido en que tomara clases cuando tenía 8 años. Había sido yo quien la había acompañado a sus primeras presentaciones, quien la había animado cuando se desalentaba con los ejercicios difíciles. Pero cuando abrí la boca para decir algo, me di cuenta de que ya el momento había pasado. La conversación había derivado hacia otro tema, y mis palabras quedarían colgando en el aire como un eco tardío e irrelevante. Así que me quedé callada, una vez más. A medida que la tarde avanzaba hacia la noche, comencé a sentir una extraña calma. Era como si hubiera llegado a una conclusión interior importante, como si algo dentro de mí hubiera hecho clic y encontrado su lugar. Yo había pasado 65 años de vida siendo la persona que siempre estaba disponible, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las propias, que siempre buscaba la armonía familiar incluso cuando eso significaba tragarme mis propios sentimientos. Había sido una buena madre, una buena abuela, una buena anfitriona, pero había olvidado ser una buena Josefina. Y en mi propio cumpleaños, en mi propia casa, rodeada de las personas que más quería en el mundo, había recibido la lección más dolorosa, pero también más clarificadora de mi vida. El amor, que no se valora, se vuelve invisible. Miré el reloj de la pared. Eran las 8:30 de la noche. La celebración había comenzado a las 2 de la tarde. Y durante esas 6 horas y media, yo había sido invisible en mi propia fiesta, pero ya no más. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se activaba con una determinación nueva. Carmen estaba contando una anécdota de sus hijas en el colegio. Miguel discutía con Alejandro sobre fútbol. Patricia ayudaba a David con un videojuego en el móvil. Y Elvira organizaba mentalmente su próximo evento en la parroquia con Rosa y Lucía. Nadie notó que me había levantado. Nadie notó que caminé hacia la entrada del comedor. Nadie notó que tomé mi bolso y mi chaqueta del perchero del recibidor. Y nadie notó cuando abrí la puerta de mi propia casa y salí a la calle, dejando atrás el murmullo de voces familiares que continuaban celebrando. Sin mí, el aire fresco de octubre me golpeó el rostro como una caricia inesperada. Había salido de casa sin pensarlo, movida por un impulso que no sabía ni que tenía, y ahora me encontraba en la acera de la calle donde había vivido durante más de 40 años, sintiendo una extraña mezcla de liberación y vértigo. Las calles de mi barrio en Granada estaban tranquilas a esa hora del atardecer. Los vecinos cenaban en sus casas, los niños habían terminado de jugar en los patios, y solo el sonido lejano de algún televisor o radio se filtraba a través de las ventanas entreabiertas. Era el mismo paisaje de siempre, pero yo lo veía con ojos completamente nuevos. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por las calles empedradas que conocía como las líneas de mis propias manos. Pasé frente a la panadería donde compraba el pan cada mañana desde hacía décadas. Pasé frente al kiosco, donde don Manuel me saludaba siempre con una sonrisa. Pasé frente a la farmacia donde conocían mi nombre y mis medicamentos de memoria. Mientras caminaba, esperaba sentir culpa. Esperaba que mi conciencia me gritara que había abandonado a mis invitados, que había sido una maleducada, que había reaccionado de manera exagerada. Pero no llegaba ningún reproche interior. Al contrario, con cada paso que daba, sentía como si me quitara un peso invisible de los hombros. Llegué hasta la plaza de la iglesia, donde había un banco de piedra bajo un naranjo. Me senté allí, en el mismo lugar donde durante años había llevado a mis nietos a jugar cuando eran pequeños. Y por primera vez en toda la tarde, respiré profundamente. Saqué mi teléfono móvil del bolso. Tenía 3 llamadas perdidas. Una de Carmen, 2 de Miguel. También tenía varios mensajes de WhatsApp que no abrí. Sabía lo que decían. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Nos preocupas? Vuelve a casa». Los mensajes típicos de hijos preocupados porque su madre se había comportado de manera impredecible. Pero yo no tenía intención de volver. Al menos, no todavía. Miré hacia arriba, hacia las estrellas que comenzaban a hacerse visibles en el cielo andaluz. Hacía años que no me quedaba quieta lo suficiente para contemplar las estrellas. Siempre andaba ocupada cocinando, limpiando, organizando algo para alguien, resolviendo algún problema familiar. ¿Cuándo había sido la última vez que me había sentado en silencio, sola conmigo misma,
sin tener que atender las necesidades de nadie más. No lo recordaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Alejandro. Decidí responder. «Mamá, ¿dónde estás? Todos estamos preocupadísimos». Escuché su voz ansiosa al otro lado de la línea. «Estoy bien, Alejandro», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Estoy en la plaza de la iglesia». «¿En la plaza? Pero, ¿por qué te fuiste así, sin decir nada? Carmen está llorando. Piensa que le pasó algo malo». «No me pasó nada malo, hijo. Solo necesitaba aire fresco». «Mamá, vuelve a casa, pues, por favor. Podemos hablar de lo que sea que te moleste». Hubo un silencio en la línea. Alejandro esperaba que yo cediera, que regresara corriendo como había hecho toda la vida cuando alguien de la familia me necesitaba. Pero esta vez era diferente. «Alejandro», le dije suavemente, «¿te parece normal que en mi cumpleaños número 65, en mi propia casa, nadie haya hecho un brindis por mí?» Otro silencio, más largo esta vez. «Mamá, yo no me di cuenta». «Miguel brindó por la abuela Elvira porque es más fácil celebrar a quien se hace notar que valorar a quien siempre está», completé la frase por él. «No te culpo, Alejandro, ni a ti ni a tus hermanos, pero hoy he entendido algo importante y necesito tiempo para procesarlo». «¿Qué has entendido, mamá?» «He entendido que he pasado tantos años siendo la madre y la abuela perfecta que me olvidé de ser Josefina. Y ustedes se acostumbraron tanto a que yo siempre estuviera disponible que dejaron de verme como una persona que también necesita ser celebrada, valorada, querida de manera especial». Escuché que Alejandro respiraba profundamente. «Mamá, tienes razón, y lo siento mucho, pero vuelve a casa, por favor. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar, mi amor, y sí voy a volver a casa, pero cuando yo decida, no porque ustedes me necesiten». Colgué el teléfono y lo volví a guardar en el bolso. Por primera vez en décadas, había puesto mis propias necesidades emocionales antes que la preocupación de mis hijos, y se sentía, me extraño, pero liberador. Me quedé en aquel banco hasta que las campanas de la iglesia dieron las 10 de la noche. Durante esas casi 2 horas de soledad, repasé mentalmente toda mi vida. Recordé a la Josefina de 20 años que se había casado con Antonio llena de sueños e ilusiones. Recordé a la Josefina de 25 que había tenido a Miguel y había descubierto una capacidad de amor que no sabía que tenía. Recordé a la Josefina de 30 que había criado a 3 hijos pequeños casi sin ayuda porque Antonio trabajaba muchas horas. Recordé a la Josefina de 40 que había cuidado a sus padres enfermos mientras seguía atendiendo a su propia familia. Recordé a la Josefina de 50 que había enviudado y había tenido que aprender a vivir sola, pero que nunca se permitió llorar demasiado tiempo porque sus hijos adultos la necesitaban para cuidar a sus nietos. Y recordé a la Josefina de 60 que había empezado a sentir que la vida se le escapaba entre los dedos, pero que había seguido sonriendo y cocinando y limpiando y estando disponible para todos, porque no sabía ser de otra manera. Pero ahora, sentada en aquel banco a los 65 años, veía mi vida con una perspectiva diferente. Había sido una buena madre, sí. Había sido una abuela cariñosa, sí. Había sido una mujer generosa y entregada, sí. Pero en algún momento del camino me había perdido a mí misma. Cuando finalmente me levanté del banco, no lo hice porque sintiera culpa o porque cediera a la presión familiar. Lo hice porque había tomado una decisión. Iba a regresar a mi casa, pero no para disculparme. Iba a regresar para establecer nuevas reglas. El camino de vuelta de Paleta a casa me tomó 15 minutos. Caminé despacio, disfrutando del aire nocturno, de la libertad de moverme a mi propio ritmo, sin tener que preocuparme por si alguien necesitaba algo. Cuando llegué a mi calle, vi que las luces de mi casa seguían encendidas. A través de las ventanas del comedor, pude ver las siluetas de mi familia todavía reunida. Probablemente habían pasado las últimas 2 horas hablando de mi comportamiento extraño, preocupándose por mi reacción desproporcionada, tratando de entender qué me había picado de repente. Abrí la puerta con mi llave y entré. El murmullo de voces del comedor se detuvo inmediatamente cuando escucharon mis pasos en el recibidor. Carmen fue la primera en aparecer, con los ojos rojos de haber llorado. «Mamá, gracias a Dios que estás bien», exclamó abrazándome. «¿Dónde has estado? Nos has dado un susto de muerte».
Detrás de ella aparecieron Miguel, Patricia, Alejandro y los nietos. Todos me miraban con una mezcla de alivio, preocupación y confusión. ¿Te encuentras bien, abuela?, me preguntó David con esa sinceridad que solo tienen los niños. Me encuentro muy bien, David, le respondí acariciándole el pelo. Solo necesitaba caminar un poco. Mamá, dijo Miguel acercándose, tenemos que hablar. Alejandro nos contó lo que le dijiste por teléfono y... Tienes razón, Miguel. Tenemos que hablar, pero no ahora. Lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Ahora quiero que todos regresen a sus casas y descansen. Mañana será otro día. ¿Cómo que mañana será otro día?, preguntó Carmen. Mamá, no puedes irte así de tu propia fiesta de cumpleaños y después actuar como si nada hubiera pasado. Miré a mi hija a los ojos. Carmen había heredado mi carácter fuerte, pero también mi tendencia a evitar los conflictos familiares. Durante años, ambas habíamos perfeccionado el arte de barrer los problemas bajo la alfombra con tal de mantener la armonía. Carmen, mi amor, le dije, ha pasado algo muy importante, pero no es algo que se pueda resolver con una conversación de 5 minutos en el recibidor, con todos cansados y confundidos. Necesito que me den tiempo para explicárselos con calma, y ustedes necesitan tiempo para reflexionar. Patricia, que había permanecido callada, se acercó tímidamente. Josefina, si hice algo que te molestó, comenzó a decir. No hiciste nada malo, Patricia. La tranquilicé. Nadie hizo nada malo a propósito. Ese es precisamente el problema. Elvira apareció desde el comedor, cargando su bolso y con aspecto incómodo. Josefina, creo que es mejor que me vaya, me dijo. No quiero ser motivo de problemas familiares. La miré fijamente. Por primera vez en 18 años, Elvira parecía haber perdido esa confianza natural que la caracterizaba. Se veía genuinamente preocupada, como si intuía que algo había cambiado, pero no entendía exactamente qué. Elvira, tú no tienes la culpa de nada, le dije sinceramente. Eres una buena persona y una abuela maravillosa. El problema no eres tú. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó Miguel con cierta impaciencia. Los miré a todos, a mis 3 hijos que habían sido el centro de mi universo durante décadas, a mis nueras que se habían acostumbrado a mi incondicionalidad, a mis nietos que me querían, pero que daban por sentado que siempre estaría ahí para ellos. El problema, dije lentamente, es que he pasado tantos años siendo indispensable que me volví invisible. Un silencio denso llenó el recibidor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el ruido lejano de un coche pasando por la calle, la respiración contenida de mi familia. Mañana hablaremos, repetí. Ahora, por favor, recojan sus cosas y váyanse a sus casas. Necesito estar sola. Pero, mamá, insistió Carmen. Carmen, dije con una voz que no admitía discusión. Tengo 65 años. Soy una mujer adulta, en mi propia casa, y estoy pidiendo amablemente que me respeten cuando digo que necesito estar sola. ¿Me van a respetar? ¿O van a seguir tratándome como si fuera una niña que necesita supervisión? El mensaje era claro. Durante décadas yo había cedido siempre. Había puesto las necesidades de ellos antes que las mías. Había evitado cualquier confrontación que pudiera alterar la armonía familiar. Pero esa Josefina sumisa y complaciente había salido por la puerta hace 2 horas. Y la que había regresado era diferente. Uno por uno, comenzaron a despedirse. Los nietos me dieron besos de buenas noches, confundidos pero obedientes. Patricia y Elvira se marcharon juntas, murmurando entre ellas. Rosa se despidió discretamente, prometiendo llamarme al día siguiente. Carmen fue la última en irse, después de ayudarme a recoger los últimos platos y de intentar 3 veces más que le explicara qué había pasado realmente. Mamá, me dijo antes de salir, te quiero mucho. Sabes que te quiero mucho, mira, ¿verdad? Lo sé, hija, le respondí abrazándola. Y yo también te quiero, pero querer a alguien no significa darlo todo por sentado. Cuando por fin cerré la puerta y me quedé sola en mi casa, sentí una paz que no había experimentado en años. El comedor estaba recogido, la cocina limpia, y el silencio era absoluto. Me serví una copa del vino que había sobrado y me senté en mi sofá favorito, el que había comprado con Antonio hace 30 años. Por primera vez en mi cumpleaños número 65, me sentía realmente celebrada. No por otros, sino por mí misma.
Había descubierto algo fundamental, el respeto que uno no se da a sí mismo. Nadie más se lo va a dar, y el amor que no se valora, tarde o temprano se vuelve invisible. Pero yo ya no era invisible. Me había encontrado a mí misma en el momento más inesperado, y esa Josefina redescubierta no tenía intención de volver a perderse. Desperté al día siguiente sintiéndome diferente, no solo mentalmente, sino físicamente. Era como si durante la noche mi cuerpo hubiera liberado una tensión que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Me levanté sin el peso habitual en los hombros, sin esa sensación de urgencia de tener que hacer 1000 cosas para otros antes de pensar en mí misma. Eran las 8 de la mañana de un domingo y por primera vez en décadas no tenía ningún plan familiar. Normalmente, los domingos eran días de cocinar para quien viniera a comer, de recibir visitas inesperadas, de estar disponible para cualquier necesidad familiar que surgiera. Pero ese domingo era diferente. Me preparé un desayuno completo para mí sola, tostadas con mermelada casera, café recién hecho, zumo de naranja natural. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, la que daba al jardín, y desayuné despacio, saboreando cada bocado, mirando los geranios que brillaban con el rocío matutino. A las 9:30 sonó el teléfono. Era Carmen. «Buenos días, mamá. ¿Cómo has dormido?» «Muy bien, hija. ¿Y tú?» «Yo, bueno, la verdad es que no muy bien. He estado toda la noche dándole vueltas a lo que pasó ayer. Mamá, necesitamos hablar. Tienes razón. ¿Puedes venir a las 5 de la tarde? Así tengo tiempo de pensar bien lo que quiero decirte». «¿A las 5? Pero, mamá, son casi las 10. No podemos hablar ahora. Estoy muy preocupada». «Carmen», dije con paciencia. «Ayer me pidieron respeto cuando dije que necesitaba tiempo. Ahora te pido yo lo mismo. Necesito esta mañana para mí. A las 5 te espero con mucho gusto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen no estaba acostumbrada a que yo pusiera condiciones, a que no cediera inmediatamente a sus necesidades de urgencia. «Está bien, mamá. A las 5. Después de colgar, me di cuenta de que había establecido mi primer límite saludable, y se sentía extraño, pero correcto. Durante el resto de la mañana hice cosas que hacía años no me permitía hacer. Me di un baño largo con sales relajantes. Me pinté las uñas de un color rojo que tenía guardado desde hace meses. Saqué un libro que había empezado a leer hace un año, pero que nunca terminé, porque siempre surgía algo más importante que hacer. A las 12 sonó otra vez el teléfono. Esta vez era Miguel. «Mamá, buenas tardes. Patricia y yo hemos estado hablando toda la mañana sobre lo de ayer. Queremos pasar a verte para disculparnos como es debido. Miguel, te agradezco la intención, pero hoy no recibo visitas hasta las 5 de la tarde». «¿Hasta las 5? Pero, mamá, ¿qué vas a hacer tú sola toda la mañana?» Esa pregunta me hizo reír internamente, como si no tuviera derecho a tener tiempo para mí misma, como si mi existencia solo tuviera sentido cuando estaba sirviendo a otros. «Voy a estar conmigo misma, Miguel. Es algo que tengo que hacer. ¿Estás enfadada con nosotros?» «No estoy enfadada, mi amor. Estoy, ¿cómo decirte? Estoy despertando. A las 2 de la tarde, cuando normalmente estaría cocinando para una mesa llena de familiares, me preparé una ensalada simple para mí sola y la comí en el patio, bajo la sombra del limonero que Antonio había plantado hace 20 años. El silencio de mi casa ya no me resultaba extraño. Era un silencio lleno de posibilidades, no de vacío. A las 5 en punto sonó el timbre. Era Carmen, puntual como siempre. Abrí la puerta y la recibí con un abrazo cariñoso pero sereno. «Hola, mamá. ¿Te ves diferente?», me dijo observándome. «Me siento diferente», le respondí sinceramente. Nos sentamos en el salón, ella en el sofá y yo en mi sillón favorito. Carmen parecía nerviosa, como si no supiera por dónde empezar. «Mamá, he venido a pedirte perdón», comenzó. «Ayer la cagamos, y lo sabemos. No nos dimos cuenta de que Miguel brindó por la abuela Elvira en tu cumpleaños, y fue horrible». La miré con ternura. Mi hija estaba genuinamente arrepentida, pero su disculpa se centraba solo en el momento del brindis, no en el problema de fondo. «Carmen, cariño, agradezco tu disculpa, pero necesito que entiendas que el brindis fue solo la gota que colmó el vaso. El problema es mucho más profundo». «¿A qué te refieres?» «Me refiero a que durante años todos ustedes se han acostumbrado a que yo siempre esté disponible,
que siempre ponga sus necesidades antes que las mías, que siempre diga que sí a todo lo que me pidan. Y yo permití que eso pasara. Carmen me escuchaba con atención, pero podía ver en sus ojos que le costaba entender a dónde quería llegar. Pero, mamá, eso es porque eres una madre y una abuela maravillosa. Siempre has sido generosa con nosotros. Sí, pero en algún punto dejé de ser generosa y me volví invisible. Ustedes daban por sentado que yo estaría ahí siempre, que cocinaría siempre, que resolvería problemas siempre, que cuidaría nietos siempre, sin preguntarse nunca qué necesitaba yo, qué quería yo, qué soñaba yo. Carmen bajó la mirada. Podía ver que mis palabras la estaban afectando. Tienes razón, mamá, y lo siento, pero ¿cómo podemos arreglarlo? No se trata de arreglar nada que esté roto, hija. Se trata de establecer nuevas reglas. ¿Qué tipo de reglas? Respiré profundamente. Esta era la parte más difícil, pero también la más necesaria. A partir de ahora, ya no voy a cocinar para 15 personas cada vez que alguien tenga un cumpleaños o una celebración. Si quieren una reunión familiar grande, la organizamos entre todos, y todos colaboran. Carmen asintió. A partir de ahora, ya no voy a cuidar nietos sin previo aviso. Si necesitan que los cuide, me lo piden con tiempo y respetan si les digo que no puedo o no quiero. Pero, mamá, a ti te encanta estar con los nietos. Me encanta, sí, pero quiero que sea por elección, no por obligación. Quiero que cuando esté con ellos sea porque he decidido estar, no porque ustedes dan por sentado que siempre voy a decir que sí. Carmen procesó mis palabras en silencio. A partir de ahora, continué. Ya no voy a ser la única que llama para saber cómo están, la única que se preocupa por organizar reuniones familiares, la única que recuerda cumpleaños y fechas importantes. Quiero que la comunicación sea recíproca. Mamá, pero si nosotros también te llamamos. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba, sin necesitar que te cuidara a las niñas, sin pedirme algún favor, sin contarme algún problema que necesitabas que yo resolviera? Carmen se quedó pensando, y en su silencio encontré mi respuesta. No te culpo, hija, le dije suavemente. Durante años yo establecí esa dinámica, pero ahora quiero cambiarla. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si volvemos a fallarte? Seguramente se van a equivocar, y yo también me voy a equivocar, pero la diferencia es que ahora vamos a hablarlo. No voy a tragarme los sentimientos para mantener la paz. En ese momento sonó el timbre. Era Alejandro, que llegaba con una bolsa de pastelería. Mamá, dijo abrazándome, te he traído unos pasteles de esa pastelería que te gusta. Gracias, mi amor. Pasa. Estaba hablando con Carmen. Alejandro se sentó con nosotras e inmediatamente noté que había una energía diferente en el ambiente. Mis hijos me miraban como si estuvieran viendo a una persona nueva, y en cierto sentido, así era. Carmen me ha contado lo que han estado hablando, dijo Alejandro, y quiero pedirte perdón a mí también. Tienes razón en todo lo que dices, Alejandro. No necesito que me pidas perdón. Necesito que entiendas el cambio y lo respetes. Lo entiendo y lo respeto, pero tengo una pregunta. ¿Esto significa que ya no vas a ser nuestra mamá cariñosa de siempre? Esa pregunta me llegó al corazón. Mis hijos tenían miedo de perder el amor incondicional que siempre les había dado. Alejandro, mi amor, siempre voy a ser su madre cariñosa. Los voy a querer hasta el último día de mi vida, pero voy a quereros de manera más sana, más equilibrada. Voy a cuidar de ustedes sin perderme a mí misma en el proceso. Carmen, que había estado callada, de repente se echó a llorar. Mamá, tengo miedo, dijo entre lágrimas. Tengo miedo de haberte hecho daño todos estos años sin darme cuenta. Tengo miedo de no saber cómo ser tu hija si cambias las reglas. Me levanté de mi sillón y fui a abrazarla al sofá. Carmen, hija mía, le dije acariciándole el pelo, no has cambiado las reglas, las he cambiado yo. Y no tienes que tener miedo, solo tienes que acostumbrarte a verme no solo como tu madre, sino como Josefina, una mujer de 65 años que también tiene sueños, necesidades y deseos propios. Alejandro se acercó y nos abrazó a las dos. Mamá, dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Cuáles son tus sueños ahora? Digo, aparte de ser nuestra madre y la abuela de los nietos, ¿qué quiere hacer Josefina? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tantos años que no me la hacía a mí misma que por un momento no supe qué responder. ¿Sabes qué? Dije después de pensarlo un momento. No lo sé.
Y eso es lo más triste de todo. He pasado tantos años viviendo para otros que me olvidé de qué era lo que yo quería para mí. Pues ahora tienes tiempo de descubrirlo, dijo Carmen, ya más tranquila. En ese momento llegó Miguel con Patricia, Lucía y David. Al parecer habían coordinado para venir juntos. ¡Abuela!, gritó David corriendo hacia mí. Su abrazo espontáneo me llenó de ternura. Abuela, me dijo Lucía más tímidamente. Siento mucho lo de ayer. No me di cuenta de que nadie brindó por ti. Miré a esa nieta de 16 años, tan hermosa y sensible, y vi en ella la posibilidad de que las nuevas generaciones aprendieran a relacionarse de manera más equilibrada. Lucía, mi amor, no tienes que disculparte, pero sí quiero que aprendas algo importante. Cuando amas a alguien, es importante que esa persona se sienta vista, valorada y celebrada, no solo cuando necesitas algo de ella. Lucía asintió con seriedad, como si estuviera grabando mis palabras en su memoria. Miguel se acercó y me abrazó. Mamá, Patricia y yo hemos estado hablando toda la mañana. Queremos que sepas que nunca tuvimos intención de hacerte sentir invisible. Lo sé, Miguel. Nadie tuvo esa intención. Pero las buenas intenciones no bastan si los hechos dicen otra cosa. Patricia, que había permanecido callada, se acercó. Josefina, yo quiero pedirte perdón de manera especial. Creo que sin darme cuenta he permitido que mi madre ocupara un lugar que quizás no le correspondía. Esa disculpa me sorprendió gratamente. Patricia siempre había sido educada conmigo, pero nunca habíamos tenido conversaciones profundas. Patricia, Elvira no ocupó ningún lugar que no le correspondiera. El problema fue que yo no ocupé el lugar que me correspondía a mí. ¿Y cuál es ese lugar?, preguntó Miguel. El lugar de una mujer que se respeta a sí misma, que conoce su valor, que pone límites sanos y que sabe que puede amar profundamente sin desaparecer en el proceso. Todos se quedaron en silencio, procesando mis palabras. ¿Y ahora qué?, preguntó David, con esa simplicidad tan propia de los niños. Ahora, dije sonriendo, aprendemos a querernos mejor. Yo aprendo a quererlo sin perderme, y ustedes aprenden a quererme sin darme por sentada. Carmen se levantó y fue a la cocina a preparar café para todos. Mientras ella hacía eso, yo me quedé sentada en mi sillón, rodeada de mi familia, pero sintiéndome por primera vez en años como una persona completa, no solo como un rol. Mamá, me dijo Alejandro, ¿significa esto que ya no vas a hacer más tu arroz con pollo? Todos se rieron, incluida yo. Claro que voy a seguir haciendo arroz con pollo, le respondí, pero la próxima vez que lo haga, será porque yo quiero hacerlo, no porque ustedes dan por sentado que lo voy a hacer, y cuando lo coma, quiero que alguien brinde por la cocinera. David levantó su vaso de agua. Por la abuela Josefina, que hace el mejor arroz con pollo del mundo. Todos levantaron sus vasos y brindaron conmigo, y por primera vez en muchos años me sentí verdaderamente celebrada. Esa tarde, mientras mi familia se marchaba después de varias horas de conversación honesta, me di cuenta de que había ocurrido algo hermoso. No había perdido el amor de mis hijos y nietos. Lo había transformado en algo más sano, más consciente, más real. Al cerrar la puerta, me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía 65 años, arrugas alrededor de los ojos y canas en el pelo, pero también tenía algo nuevo, dignidad. Una dignidad que venía de saberse valorada, respetada y querida no por lo que hacía, sino por quien era. Y esa mujer en el espejo me sonrió, porque sabía que a los 65 años había aprendido la lección más importante de su vida, que nunca es tarde para encontrarse a una misma, y que el amor verdadero nunca requiere que uno desaparezca para que otros brillen. 6 meses después de mi 65º cumpleaños, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado, la expectativa de que el día me pertenece. Es una sensación extraña, después de tantos años de levantarme, pensando primero en qué necesitarían los demás, pero es una sensación hermosa. Hoy es un martes de abril, y los geranios de mi patio están más radiantes que nunca. He aprendido que cuidar las plantas es una metáfora perfecta de lo que he hecho conmigo misma, darles el agua y la luz que necesitan, pero también permitirles crecer a su propio ritmo, en su propia dirección. Son las 9 de la mañana y estoy terminando de desayunar cuando suena el teléfono. Es Carmen. Buenos días, mamá. ¿Cómo has dormido? Muy bien, hija. ¿Y tú qué tal?
Bien, bien. Te llamaba para preguntarte si te apetece que vengamos a comer el domingo, pero solo si tú quieres, sin presión. Sonrío al escuchar esa frase. Sin presión. Mis hijos han aprendido a incluirla en sus invitaciones, y yo he aprendido a tomarme el tiempo para responder sinceramente. Me encantaría, Carmen. ¿Qué te parece si cocinamos juntas? Puedes traer a las niñas temprano y hacemos una mañana de cocina en familia. Perfecto. Ana y Elena van a estar encantadas. Últimamente no paran de hablar de las recetas que les has enseñado. Es cierto, desde que establecí las nuevas reglas, mi relación con mis nietos ha cambiado de manera sorprendente. Ya no soy la abuela que siempre está disponible para todo, pero soy la abuela que cuando está realmente presente. Y ellos lo notan. Después de colgar con Carmen, me visto para salir. Hoy tengo una cita especial. Voy a clase de pintura. Sí, a los 65 años he empezado a pintar. Es una de las cosas que siempre había querido hacer, pero que nunca me había permitido, porque siempre había algo más importante que hacer para otros. La clase de pintura se llama Arte para el Alma y se imparte en el Centro Cultural del barrio. Somos 12 personas, la mayoría mujeres de mi edad, que, como yo, hemos decidido que nunca es tarde para hacer algo solo por el placer de hacerlo. La profesora se llama Elena, una mujer de 45 años con una energía contagiosa y una paciencia infinita. Buenos días, Josefina. Me saluda cuando llego. ¿Cómo va el paisaje que empezaste la semana pasada? Me está costando el color del cielo, le confieso mientras pongo mi caballete. No sé si estoy usando demasiado azul. A ver, enséñame, dice acercándose. Mientras Elena me ayuda con la técnica del degradado, pienso en lo extraño y maravilloso que es estar en un lugar donde soy simplemente Josefina, la alumna, no Josefina, la madre, la abuela, la cocinera, la solucionadora de problemas. Aquí soy una principiante torpe con un pincel, y eso me resulta liberador. Está quedando precioso, me dice Mercedes, una señora de 70 años que se sienta licuaricin a mi lado. Tienes mucho talento natural. Gracias, dice Mercedes, aunque creo que tengo más entusiasmo que talento. El entusiasmo es más importante, interviene Elena. El talento se puede desarrollar, pero el amor por hacer algo solo se puede sentir. Paso 2 horas pintando, concentrada completamente en mezclar colores, en los trazos del pincel, en capturar la luz de un paisaje imaginario. Es meditativo y emocionante a la vez. Cuando termina la clase, Mercedes y yo caminamos juntas hacia nuestras casas. Hemos desarrollado una amistad hermosa en estos meses. Josefina, me dice mientras caminamos, te veo muy diferente desde que empezaste las clases. Más, ¿cómo decirlo? Más tú misma. Puede ser, le respondo. He aprendido que una no tiene que desaparecer para que otros sean felices. Eso es muy profundo, dice Mercedes. Mi marido descanse en paz. Siempre me decía que yo me preocupaba demasiado por los demás y poco por mí misma, pero una no entiende hasta que no entiende, ¿verdad? Exacto. Yo necesité cumplir 65 años y que mi familia brindara por otra persona en mi cumpleaños para entenderlo. Mercedes se ríe. Qué fuerte. Pero mira, al final fue lo mejor que te podía pasar. Tienes razón. Ese momento doloroso se había convertido en el catalizador de la mejor transformación de mi vida. Cuando llego a casa, encuentro un mensaje de WhatsApp de Miguel. Mamá Patricia y yo queríamos preguntarte si te apetece venir con nosotros al teatro el sábado. Hay una obra que creemos que te puede gustar. Por supuesto, sin presión. Esa carita sonriente al final del mensaje me hace reír. Mis hijos han desarrollado su propio código para asegurarme que sus invitaciones son genuinas, no obligaciones disfrazadas. Le respondo, me encantaría. ¿Qué obra es? Mujeres de Agua, sobre mujeres andaluzas que han hecho historia. Pensamos que te podría interesar. Perfecto, cuenta conmigo. Es increíble cómo han cambiado las cosas. Antes, mis hijos me incluían en planes familiares, porque sabían que yo siempre diría que sí, que siempre estaría disponible. Ahora me incluyen porque realmente quieren pasar tiempo conmigo, porque valoran mi compañía, no solo mi servicio. Por la tarde, mientras leo en el patio con una taza de té, llega Alejandro de visita. Ya no viene solo cuando necesita algo. A veces viene simplemente porque le apetece hablar conmigo. Mamá, me dice dándome un beso. ¿Cómo ha ido la clase de pintura? Muy bien. Estoy empezando un paisaje nuevo, una vista de Granada desde el Sacromonte.
¡Qué bien! ¿Me lo enseñas cuando lo termines? Por supuesto. Se sienta a mi lado en la mesa del patio y me cuenta cómo le va en el trabajo, sus planes para las vacaciones de verano. Una chica que le gusta del gimnasio. Conversamos como dos adultos que se tienen respeto mutuo, no como madre solucionadora de problemas e hijo que necesita ayuda. Mamá, me dice después de un rato, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por enseñarnos a quererte mejor. Sé que suena raro, pero es verdad. Desde lo que pasó en tu cumpleaños, toda la familia hemos aprendido a valorarte de manera diferente, y creo que todos estamos más contentos así. Sus palabras me llegan al corazón. Alejandro, mi amor, yo también estoy más contenta, y ustedes también me han enseñado que se puede cambiar a cualquier edad, que las familias pueden evolucionar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este cambio? Me dice, ¿qué? Que ahora cuando paso tiempo contigo, siento que estoy conociendo a Josefina, no solo a mi mamá. Y Josefina es una mujer muy interesante. Me echo a reír. A ver si no te vas a llevar una desilusión cuando me conozcas mejor. Imposible, dice abrazándome. Esa noche, después de que Alejandro se marche, me siento en mi sillón favorito con el álbum de fotos que Miguel me regaló por mi cumpleaños. Paso las páginas lentamente, viendo la cronología de mi vida familiar, pero ahora con ojos diferentes. Veo fotos de mis hijos pequeños, y en lugar de sentir nostalgia de esos años de sacrificio total, siento orgullo de la madre dedicada que fui. Veo fotos de mis padres, y en lugar de sentir culpa por no haber podido cuidarlos más, siento paz por todo el amor que les di. Veo fotos de Antonio, mi marido, y en lugar de sentir solo tristeza por su ausencia, siento gratitud por los años hermosos que compartimos. Y veo fotos más recientes, donde aparezco con mis nietos, y por primera vez noto algo. En las fotos de los últimos meses, yo salgo diferente. Mi sonrisa es más relajada, mi postura más erguida. Es como si la cámara hubiera captado esa nueva dignidad que he encontrado. Al día siguiente es miércoles, y tengo otra actividad nueva. El grupo de lectura de la biblioteca municipal. Nos reunimos cada 15 días para comentar un libro que hemos leído todas. Este mes hemos leído Últimas tardes con Teresa, de Juan Marcé, y la discusión promete ser interesante. El grupo lo formamos 8 mujeres de diferentes edades. Está Rosa, de 45 años, que trabaja como enfermera. Isabel, de 58, profesora jubilada. Amparo, de 62, que fue ama de casa toda la vida como yo. Pilar Zencondecde, de 55, divorciada y trabajadora social. Concha, de 70, viuda y exfuncionaria. Marisol, de 38, madre soltera y dependienta. Y Remedios, de 68, que siempre ha sido muy tímida, pero que en el grupo ha encontrado su voz. ¿Qué os ha parecido el personaje de Teresa?, pregunta Isabel, que es quien modera las reuniones. A mí me ha caído fatal, dice Amparo rotundamente. Una niña pija, que no sabe lo que quiere. Pero es que tiene solo 18 años, la defiende Marisol. A esa edad todas somos un poco caóticas. Yo creo que Teresa representa algo más profundo, digo yo. Representa la lucha entre lo que la sociedad espera de nosotras y lo que realmente queremos ser. Exacto, exclama Rosa. Es la tensión entre conformarse o rebelarse. La conversación se vuelve muy rica y cada una aporta su perspectiva desde su experiencia vital. Remedios, que al principio del año apenas hablaba, ahora participa activamente. Yo tardé 68 años en rebelarme, dice con una sonrisa tímida, pero mejor tarde que nunca. Todas nos reímos, porque de alguna manera todas nos identificamos con esa frase. ¿Y tú, Josefina?, me pregunta Isabel. ¿Cuándo te rebelaste tú? A los 65, respondo. En mi último cumpleaños fue la mejor rebelión de mi vida. Después del grupo de lectura, camino hacia casa pensando en lo enriquecedoras que son estas actividades nuevas. Durante décadas, mis únicas conversaciones profundas habían sido sobre problemas familiares, sobre necesidades domésticas, sobre preocupaciones de hijos y nietos. Ahora tengo conversaciones sobre libros, sobre arte, sobre ideas, sobre la vida en general. Es como si hubiera despertado una parte de mi cerebro que había estado dormida durante años. El sábado llega y voy al teatro con Miguel y Patricia. Es la primera vez en mucho tiempo que salimos los 3 solos, sin niños, como adultos que disfrutan de un plan cultural juntos. La obra, Mujeres de Agua, resulta ser preciosa.
cuenta las historias de mujeres andaluzas que a lo largo de la historia han luchado por sus derechos, por sus sueños, por su libertad. Hay algo poético en ver estas historias justo ahora, cuando yo misma estoy escribiendo un nuevo capítulo de mi propia vida. Durante el intermedio, Patricia me dice algo que me sorprende. Josefina, quería pedirte un favor. Dime, ¿te importaría que Lucía pase algunas tardes contigo? No para que la cuides, sino para que, bueno, para que conozca a la Josefina que nosotros estamos conociendo ahora. Me quedo pensativa. Es una petición curiosa. ¿A qué te refieres? Me refiero a que Lucía está en una edad difícil. Está empezando a cuestionarse muchas cosas sobre cómo quiere ser como mujer. Y creo que pasar tiempo con una mujer que a los 65 años ha tenido el valor de reinventarse, le podría enseñar cosas importantes. Miguel asiente. Patricia tiene razón, mamá. Lucía está muy impresionada con tu transformación. El otro día me preguntó si cuando ella tenga tu edad va a poder ser tan valiente como tú. Sus palabras me emocionan profundamente. La idea de que mi transformación personal pueda ser un ejemplo positivo para mi nieta de 16 años me llena de orgullo. Por supuesto, les respondo, pero con una condición. ¿Ahora cuál? Que cuando venga, no sea para vencer deberes o para que yo le resuelva problemas, que sea para conocernos mutuamente, para hablar, para compartir actividades que nos gusten a las dos. Perfecto, dice Patricia sonriendo. El domingo, como habíamos quedado, Carmen viene con Ana y Elena para cocinar juntas, pero esta vez es diferente a todas las veces anteriores. No cocino sola mientras ellas juegan. Las tres participan activamente. Ana pela patatas, Elena mezcla ingredientes, Carmen corta verduras y yo coordino y enseño. Abuela, me dice Ana mientras trabajamos, me gusta más cuando cocinamos así, todas juntas. A mí también, mi amor. Es más divertido cuando es un trabajo de equipo. ¿Y por qué antes no lo hacíamos así?, pregunta Elena con esa curiosidad directa de los niños. Carmen y yo nos miramos. Es una pregunta profunda disfrazada de simplicidad infantil, porque antes la abuela pensaba que tenía que hacer todo sola para demostrar cuánto nos quería, responde Carmen sabiamente. Pero ahora sabemos que el amor se demuestra mejor cuando se comparte el trabajo y se disfruta juntas. Ah, como cuando en el colegio trabajamos en grupo, dice Ana. Exactamente como eso, le confirmo. Mientras cocinamos, hablamos de muchas cosas, de los estudios de las niñas, de mis clases de pintura, de los planes para el verano. Es una conversación relajada, sin urgencias, sin tensiones. Carmen también me cuenta cómo le va en el trabajo, y yo le cuento sobre el grupo de lectura. Mamá, me dice Carmen mientras ponemos la mesa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este cambio tuyo? ¿Qué? Que ahora cuando hablamos, siento que tengo una madre, no solo una solucionadora de problemas, y mis hijas van a tener el ejemplo de una abuela que se respeta a sí misma. Sus palabras me llegan muy hondo. Carmen ha entendido algo fundamental. Los cambios que he hecho no solo me benefician a mí, sino que crean un nuevo modelo para las siguientes generaciones. Después de comer, mientras recogemos entre todas, Elena me pregunta, abuela, ¿cuándo empezaste a pintar? Hace 6 meses, mi amor. ¿Y te gusta? Me encanta. Me hace sentir viva. ¿Puedo ver tus cuadros? Por supuesto. Voy a buscar los 3 cuadros que he terminado hasta ahora. Un paisaje de Granada, un bodegón con frutas de mi jardín y un retrato de mi gato Perico que murió hace 2 años. ¡Qué bonitos!, exclama Ana. ¿De verdad los has hecho tú? Sí, pero todavía estoy aprendiendo. A mí me parece que ya sabes mucho, dice Elena. ¿Me puedes enseñar? Cuando quieras, mi amor. Carmen sonríe viendo la interacción entre sus hijas y yo. Es un tipo de interacción nueva, basada en intereses compartidos, no solo en cuidados y obligaciones familiares. Esa tarde, después de que Carmen y las niñas se van, me quedo sola en mi casa y siento una satisfacción profunda. No es la satisfacción agotada de haber cumplido con todas las expectativas familiares, sino la satisfacción plena de haber pasado tiempo de calidad con personas que quiero, siendo completamente yo misma. Al anochecer, recibo un mensaje de WhatsApp de David. Abuela, ¿puedo ir a verte mañana después del colegio? Quiero que me enseñes a hacer croquetas, pero esta vez quiero aprender de verdad, no solo comer mientras tú las haces. Le respondo, por supuesto, mi amor. Ven a las 5 y haremos croquetas juntos.
Y en esa palabra juntos está todo el cambio. Ya no hago cosas para mis nietos mientras ellos disfrutan del resultado. Ahora hacemos cosas juntos, compartiendo el proceso, el esfuerzo y también el disfrute. Esa noche, antes de dormir, me miro en el espejo del baño. La mujer que me devuelve la mirada tiene 65 años, pero tiene algo que hacía mucho tiempo no tenía: brillo en los ojos. Es el brillo de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo, no como función de otros, sino como persona completa. Hace 6 meses, en mi cumpleaños, mi familia brindó por otra abuela mientras yo permanecía invisible. Esa noche lloré de humillación y dolor, pero ahora entiendo que esa humillación fue el precio que tuve que pagar para encontrarme a mí misma. No cambiaría nada de lo que pasó, porque me llevó hasta aquí, a este lugar donde soy amada no por lo que hago, sino por quien soy, donde mi familia me respeta, no porque siempre digo que sí, sino porque he aprendido a decir que no cuando es necesario, donde mis nietos me admiran no solo como la abuela que siempre está disponible, sino como una mujer que a los 65 años tuvo el valor de cambiar su vida. Y lo más hermoso de todo es que he descubierto que nunca es demasiado tarde para encontrarse a una misma, para establecer límites sanos, para exigir respeto, para perseguir sueños propios. A los 65 años, he aprendido que el amor verdadero no requiere que uno desaparezca, sino que se fortalece cuando cada persona mantiene su identidad propia dentro de la relación. He aprendido que ser generosa no significa darlo todo sin límites, sino dar desde la abundancia del amor propio. He aprendido que ser una buena madre y una buena abuela no requiere sacrificar completamente mis propias necesidades, sino encontrar el equilibrio entre cuidar a otros y cuidarme a mí misma. Y he aprendido que la dignidad no es algo que se obtiene por edad o por méritos acumulados, sino algo que se construye día a día, decisión a decisión, límite a límite. Mañana será otro día, y estoy emocionada por vivirlo. Voy a enseñar a David a hacer croquetas. Voy a seguir pintando mi paisaje del Sacromonte. Voy a llamar a Mercedes para planear nuestra próxima visita al museo. Voy a ser madre, abuela, amiga, alumna, lectora, soñadora. Voy a ser Josefina, completa y feliz, a los 65 años recién estrenados. Y cuando llegue mi próximo cumpleaños, estoy segura de que mi familia brindará por mí, no porque yo se lo pida, sino porque habré enseñado con mi ejemplo que soy una persona digna de ser celebrada. Esa será mi mayor victoria, no haber cambiado a mi familia a la fuerza, sino haberme cambiado a mí misma de tal manera que ellos no tuvieran más opción que verme, valorarme y amarme mejor. Porque al final, la lección más importante que he aprendido a los 65 años es esta: cuando una mujer se respeta a sí misma, el mundo entero aprende a respetarla también. Y eso, créanme, vale todos los cumpleaños invisibles del mundo.